qué es lo que quiere fabricar, lo decide el cliente, y bailamos al compás de las necesidades de nuestros clientes. Un día quieren una cantidad de colores determinado, otro día quieren un proceso de terminación. Eso lo torna una industria muy dinámica. Nosotros tenemos actualmente más de 300 instalaciones y más de 1.500 usuarios. En Argentina somos líderes y tenemos varias implementaciones en otros países de América, ¿no? Bien, un poco para ir entrando en tema, quiero hacer un repaso de los objetivos que solemos tener en el área de la presupuestación. O sea, si bien nosotros desarrollamos un ERP que se llama Aramis y está compuesto por distintos módulos, hoy me quiero enfocar en dos módulos que a mi entender son muy interesantes, que es el módulo de presupuestos y el de órdenes de trabajo. De alguna manera son nuestros módulos más específicos, porque bueno, la presupuestación de un producto gráfico es muy particular, ¿no? Entonces quiero que repasemos un poquito los objetivos que puede tener o que debería tener el área de presupuestación. El primero que voy a nombrar es velocidad de respuesta. Hoy en día estamos acostumbrados a que los plazos de compra, evaluación y compra sean muy cortos, cada vez se acortan más. Tenemos una ansiedad, a veces justificada, a veces no, pero el cliente quiere respuestas rápidas, ¿no? Queremos hacer una pregunta sobre un producto y queremos tener la respuesta. Si lo queremos comprar, lo queremos tener rápido en nuestro poder. Entonces eso hace que el área de presupuesto tenga como objetivo mejorar la velocidad de respuesta. Esto va a impactar directamente en el incremento de las ventas, en la rentabilidad de la empresa, porque muchas veces nuestro cliente se puede decidir por la gráfica que primero le respondió el presupuesto. Entonces es importante tener como un objetivo la velocidad de respuesta. Otro objetivo es la optimización de recursos. Una cosa es que yo tengo una buena velocidad de respuesta con 3 personas constantemente haciendo presupuestos, y otra distinta es con una sola persona con el tiempo más optimizado o organizada o con una herramienta que le ayude. Entonces, siempre voy a tratar de optimizar los recursos, no solo llegar rápido al cliente, sino que llegar de una manera que sea eficiente y que me convenga desde lo rentable, ¿no? Disminución del margen de error. Podemos hacerlo rápido, pero tenemos que hacerlo bien. No me sirve hacer un presupuesto rápido, responder al cliente en los tiempos que él desea y hacer un presupuesto erróneo. El presupuesto es la puerta de entrada de todas las ventas que hace la gráfica. Por lo tanto, es importante que el primer paso ya esté bien estipulado. Un buen presupuesto con información clara, con los costos lo más reales que se pueda, va a impactar también directamente en el desempeño del área. Otro objetivo es la capitalización del conocimiento. Es común, y esto lo saben mejor ustedes que yo, son pocas las personas en una organización que sabe hacer los presupuestos. Muchas veces depende hasta de los mismos dueños de las empresas gráficas, que además de hacer la presupuestación tienen un montón de aspectos más que atender, aspectos siempre importantes. Y la presupuestación, a diferencia de la máquina impresora, cuando yo paso pliegos por una máquina impresora, cada uno de esos pliegos probablemente me deje una ganancia, sea una venta concreta, un ingreso de dinero. Pero la presupuestación no. Muchas veces yo hago presupuestos que no van a prosperar como tal. Entonces es una tarea que no siempre tiene un valor agregado. Y si encima tengo a uno de los colaboradores más importantes, uno de los participantes más importantes de la empresa, que es el titular, bueno, estoy perdiéndome de atacar otros aspectos. Entonces es importante que los conocimientos para hacer presupuestos no sean de una persona, sino que sean de la organización. Coherencia con el cliente. Muchas veces pasó que una empresa depende
quien haga el presupuesto va a salir de una manera o de otra, porque tenemos dos presupuestistas o somos dos socios y cada uno tiene su criterio de cotización. Entonces, no logramos mantener una coherencia de precios frente a mis clientes. Otro objetivo es la flexibilidad y el dinamismo. Les habrá pasado que los presupuestos suelen tener distintos márgenes de utilidad. No es lo mismo si el cliente es nuevo, si es un cliente que tengo cautivo, si es un cliente que trabaja con mi competencia que tiene precios agresivos. Entonces, el área tiene que tener esa flexibilidad sin perder la coherencia, que es la parte difícil, ¿no? Ser coherente pero flexible. Las máquinas impresoras muchas veces tienen distintos estándares. No es lo mismo pasar por una máquina offset, una cartulina de 300 gramos, que un papel obra, una ilustración de 90 gramos. Las velocidades varían. No es lo mismo hacer el registro de una máquina que tiene un fondo en color negro que un trabajo que es solo texto. Entonces, todo eso tiene que estar contemplado por el área y actuar en consecuencia. Y por último voy a nombrar el análisis de datos. Siempre que yo necesite medir para mejorar voy a tener que contar con datos. Entonces el área necesita tener datos de cuáles son los presupuestos que estamos haciendo por día, por mes, cuáles de los productos que cotizo tengo más chances o más probabilidades de concretar la venta, cuáles son presupuestos que estoy haciendo en vano, porque no es mi nicho, entonces tengo una efectividad baja, cuál es el producto que más vendo, etc. Entonces, bueno, hice un pantallazo de los objetivos comunes del área de presupuestación. Y estos objetivos no tienen que ver con el sistema de impresión, o sea, sirven tanto para offset, para impresión digital, para flexografía o cualquier sistema de impresión va a compartir estos objetivos. Bien, ahora que conocemos los objetivos del área, quiero mostrarles cómo es el circuito dentro de nuestra herramienta. El módulo de presupuestos, para hacerlo, primero lo voy a explicar de una manera muy sintética, con estos tres pasos, ¿no? Yo tengo que ingresar al sistema un cliente y su producto. Ese producto va a someterse al proceso de presupuestación, donde me va a dar a conocer el costo y yo le voy a poder indicar el precio. Hablamos de costo por la erogación que yo voy a tener que hacer netamente para cubrir los gastos que me va a generar la fabricación de este producto. Y precio es cuando ya le estamos poniendo, además del costo, la ganancia, la rentabilidad que pretendo que este trabajo me deje. Entonces, una vez conformado el precio, puedo pasar a la propuesta para el cliente. El siguiente paso, en el mejor de los casos, el presupuesto fue aceptado. Entonces, la instancia que seguiría, que ya estamos entrando al módulo de órdenes de trabajo, sería la aceptación del presupuesto, donde el usuario pone cierta información importante para la producción, se genera automáticamente un orden de trabajo y pasa esto a la producción. Bien, hasta acá vimos el proceso general. Bien, ahora ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno quiere levantar la mano? ¿Se acuerdan que hay entrando por participantes, pueden ir, hay un iconito que es levantar la mano, a mí me aparece. Bueno, veo que, lo que veo nadie quiere. Bien, sigamos entonces. Perfecto. Bien, ahora ya voy a explicar un poquito en detalle cómo hacemos factible ese circuito que acabo de explicar. El sistema, uno de los fuertes del módulo de presupuestos,
es la parametrización, o sea, el nivel de personalización que tiene la herramienta en cuanto a los criterios de costos. En gráfica es muy común que, a pesar de contar con las mismas máquinas, los mismos procesos y fabricar los mismos productos, cada empresa tenga su manera de cotizar. Algunos cotizan por hora, otros cotizan la impresión por millar, algunos cobran el corte, otros no lo cobran. Dentro de las empresas que cotizan por hora, algunas deciden tener ciertos mínimos de tiempo o redondear a horas enteras, etc. Es una diversidad muy amplia. Nosotros, ninguno de nuestros clientes cotiza de la misma manera, a pesar de que podrían fabricar el mismo producto, cada uno tiene su particularidad. Para que el sistema se implemente exitosamente, tenemos que reflejar esa particularidad, que la empresa cuando cotiza con Aramis pueda hacerlo con los criterios que tiene actualmente. Para eso, el sistema tiene un método de formuleo y valores condicionados muy versátil. Yo puedo realizar una fórmula, ahí en la pantalla van a ver un ejemplo, no es tan importante que lean la fórmula, pero sí pueden darse una idea de que tiene distintas fórmulas posibles. Ahí en la captura vemos una fórmula donde el sistema va a calcular el costo de impresión por hora, o sea, va a calcular las pasadas que tiene que hacer la máquina, lo va a dividir por una velocidad y le va a sumar un tiempo de arreglo por cada plancha o placa que necesite ajustar en esa máquina. Pero si ven abajo de la fórmula que dice por hora, también van a ver una que dice por millar, donde en el mismo sistema yo puedo tener hasta dos criterios distintos. Según el caso, puedo ver cuánto me daría el costo cotizándolo por millar, cuánto me daría por hora. A la larga siempre se van a tener que decidir por uno para bueno, justamente obtener esta coherencia, pero sí me va a permitir definir distintas fórmulas para un mismo proceso y distintos estándares. En el caso voy a poner como ejemplo una máquina offset, que tal vez es el factor más común dentro de todos los que están participando. Una máquina offset puede ir a 2.000 pliegos por hora o a 10.000. Eso va a depender de muchos factores, pero la misma máquina en la misma empresa y manejada por la misma persona puede tener distintas velocidades. Si es un fondo plata, si tiene una letra calada, si es un papel que está muy húmedo y no estoy pudiendo registrarlo cuando va a alta velocidad la máquina, etc. Tengo distintas variables que yo las puedo reflejar en el sistema mediante esta parametrización y mediante los valores condicionados. Bien. Vamos a pasar a otro punto. Perfecto. Además de lo que son los costos, que es, a mi entender, es la tabla principal, tenemos otras tablas que se personalizan también, como por ejemplo la tabla de máquinas, las plantillas de costos. ¿Qué son las plantillas? Cuando cotizamos un producto, podemos cotizar un producto como si fuera un folleto que va a tener una serie de procesos posibles. Pero cuando cotizo un libro o una etiqueta, los procesos posibles van a variar. Entonces yo puedo determinar una lista de procesos posibles por cada uno de los productos que necesito cotizar. Esto me facilita el no olvidarme o tener simplemente los costos que necesito para cada uno de los productos. También está la tabla de sustrato, que son los sustratos imprimibles, las tintas, los troqueles, los cilindros en el caso de la flexografía. O sea, el sistema es muy paramétrico y esta parametrización no es necesaria que la realice el usuario. O sea, nosotros, luego de muchos años de implementar sistemas, desarrollamos un método
que funciona muy bien y tiene como primer paso y fundamental que nosotros parametrizamos el sistema según lo que las empresas nos piden. Entonces, cargamos las fórmulas, cargamos los valores, hacemos las plantillas, cargamos las máquinas que tiene cada empresa y lo sometemos a muchas pruebas con el fin de medir si llegamos al objetivo, que es que el sistema cotice con los criterios que cotiza actualmente la empresa. Bien, ¿alguna duda con respecto a la parametrización, a la personalización? ¿Algo que quieran acotar o preguntar? Acá David tiene una duda que me está mandando por chat, porque tiene muy inestable la conexión. Dice que Bien, la duda es sí. respecto del área de pegado, la parametrización. Él dice que la parametrización de impresión es más sencilla, pero en una pegadora, ¿cuál sería el criterio? Perfecto. Gracias por tu pregunta, David. Bien, el sistema no tiene un criterio para cada proceso, sino que nos vamos a adaptar al criterio que tenga la empresa actualmente. Bien, ahí agregar, ya que es un producto totalmente transformado. Bien, en la pegadora, si entendí bien, y nos referimos, por ejemplo, al pegado de cajas, que acá le decimos estuches, tal vez en algunos lo llaman plegadizas, cajas o estuches. En ese sentido, por un lado, nosotros tratamos de adaptarnos al criterio que ya tenga la empresa. Si David me dice, Marcelo, yo cuando cotizo el pegado, tengo en cuenta el largo Hotmail, digamos, la pestaña, en Argentina le decimos chapetón de pegado, pero puede ser que tenga otro nombre que sería la pestaña que va a recibir el Hotmail, que va a recibir el adhesivo para que la caja quede pegada. Entonces muchas veces los clientes nos dicen, mira, yo quiero cobrar el pegado y tengo dos partes importantes que componen ese costo. Una es el insumo. Entonces yo le pregunto, bueno, David, ¿cómo querés calcular el insumo? Esperen que me parece que David me comenta algo más. No, fue un error. Perfecto. Bien, David, si podés escribir por el chat si me estás escuchando. Bien, perfecto. Entonces, David, te comentaba que nosotros primero vamos a tener como premisa tratar de adaptarnos al criterio que vos tengas actualmente. Si no tenés un criterio, yo te doy un ejemplo de cómo nos han pedido algunos clientes parametrizar ese costo de pegado. Y muchas veces ese costo lo separamos en dos costos a su vez, o sea, dos subcostos. Uno es el costo que yo voy a tener de insumo. El adhesivo que se va a ir con cada caja, con cada estuche, yo lo tengo que cobrar. Eso en general se hace por superficie. Yo tengo un largo de la zona que voy a pegar, ese largo coincide muchas veces con la altura del estuche, entonces yo, como el sistema tiene esa medida, puedo estimar, y también tengo la cantidad de estuches que necesito pegar, puedo estimar un consumo de adhesivo. Y una vez que yo calcule la cantidad de kilos de adhesivo que se necesita para pegar esta cantidad de estuches, lo voy a multiplicar por el costo del kilo de ese adhesivo. Y por otro lado voy a calcular el costo del proceso. Vos vas a tener una persona operando una máquina de pegado, que va a estar 30 minutos configurando la máquina y luego va a estar pegando los estuches a una cierta velocidad. Entonces yo te voy a preguntar, David, ¿a qué velocidad va tu máquina? Y lo más probable es que me digas, depende de la medida del estuche. Entonces podemos hacer ahí una escala. Bueno, si el estuche es hasta 10 centímetros, va a 2000 estuches por hora. Si de 10 centímetros a 15 centímetros, no puede ir tan rápido. La velocidad baja a 1200 estuches por hora.
Entonces yo con esos datos parametrizo una fórmula. El sistema no tiene un criterio predefinido. Yo dije un ejemplo arbitrario en base a lo que conocemos, a la experiencia, pero si vos tenés otro criterio y me decís, mira, Marcelo, yo cobro 1 centavo de dólar cuando el estuche es hasta 10 centímetros. De 10 centímetros a 15 cobro un centavo y medio. Porque ya hiciste un cálculo, bueno, yo pongo esa fórmula. David, decime si podés por el chat si quedó respondida o si profundizamos algún detalle. Perfecto. Excelente. Perfecto. Bien, José pregunta si se pueden agregar más equipos, más maquinaria en el sistema. Sí, José, la idea, ahora cuando avancemos un poquito con las placas, van a ver un ejemplo de cómo se visualiza un presupuesto. Y ahí, bien, ahí David me comenta, sí, después podemos profundizar y podemos seguir, esto se lo digo a todos, ¿no? Después podemos seguir en privado temas puntuales de cada uno, situaciones que necesiten evacuar cada uno de ustedes, ¿no? Fabio también nos pregunta si se tiene que ir, se le cruza con otra reunión, si podemos hacer una programar otra presentación, no hay ningún problema, después nos vamos a estar contactando o contáctenos ustedes, tenemos todo el tiempo disponible para lo que necesiten. Sin problema, el que no puede quedarse, vamos a poder seguir después o profundizar si les interesó más que en este recorrido. De nada. Perfecto, entonces, termino de responder la pregunta, José. Se pueden agregar los procesos que deseen. Es un sistema abierto en ese aspecto. Hoy la empresa tal vez hace impresión, pegado, laminado y mañana hace troquelado o tiene un proceso de descartonado, se compra una máquina que hace stamping, cuño seco, etc. Eso es parte de la parametrización. Se pueden agregar los procesos que quieran. Y a veces no son máquinas. Por ejemplo, si ustedes comienzan a tener productos que necesitan ser envueltos o necesitan una bandita elástica que se pone a mano, bueno, se puede agregar ese proceso y ya queda como un proceso de producción. Bien. José, si puede y es tan amable, respóndame si quedó respondida la pregunta. Perfecto, seguimos. Propongo una cosa. Los que quieran preguntar, por chat digan, tengo una pregunta, porque por ahí no entendieron lo de la manito, y les doy el micrófono como para hacer la pregunta directamente y hablar directo. Bien. Entonces, hagamos de cuenta que el sistema ya lo tenemos parametrizado, ya lo adaptamos a la manera de cotizar de cada uno de ustedes y ya es hora de comenzar a usarlo. Yo acá lo voy a mostrar las pantallas principales, no muy en detalle porque bueno, sería una presentación bastante más larga, pero sepan que después podemos ver exactamente ya con el sistema, ¿no? O operándolo. Pero este sería una pantalla de ejemplo de carga de producto. ¿Qué productos puedo cotizar con Aramis? Folletos, revistas, packaging entra todo lo que dijimos antes, ¿no? Cajas medicinales, de comida, cajas compuestas por una tapa y una base, como puede ser una caja de zapato o una caja de pizza, etiquetas, las etiquetas podrían ser etiquetas offset, etiquetas digital o etiquetas en flexografía, cuadernos, flyers, comprobantes. ¿Qué va a cambiar? En el sistema principalmente lo que va a cambiar es qué datos me va a solicitar. En el caso de una revista es muy probable que me pregunte si tiene tapa, no tiene tapa, cuántas páginas tiene en su interior y si tiene más de un elemento. Podría tener una tapa en un material determinado, un interior en un material distinto que la tapa y podría tener un inserto, otro interior que sea
en un tercer material distinto o con una cantidad de colores distinta que la tapa y el interior. Ahora, por ejemplo, el cuaderno, a diferencia de una revista, tiene todo su interior igual. Entonces el sistema lo sabe eso y va a contemplar un solo juego de chapas para su interior. En cambio, cuando yo presupuesto una revista, el sistema va a identificar que las revistas tienen todo su interior distinto. Entonces me va a calcular las planchas acorde a ese producto. Bueno, acá estamos viendo rápidamente, les menciono, en un producto yo voy a tener un nombre, una medida, un material, la cantidad de colores, los procesos y en el caso de revistas o cuadernos puedo tener cantidad de hojas, cantidad de páginas, en el caso de un comprobante podría tener cantidad de copias. Puedo adjuntar una imagen en la parte superior de la pantalla, hay un botón que dice adjuntar imagen y puedo ver una miniatura del producto en cuestión. Esto me va a servir a que a simple vista, cuando yo llamo un producto en Aramis, puedo ver la fotito e identificar rápido de qué producto estamos hablando. El sistema, con la información que yo le ingresé hasta el momento, puede hacer el cálculo de cuál es el mejor pliego posible. Bien, José tiene una pregunta. Anís, ¿le podés habilitar el micrófono? José, si te parece, te vamos a habilitar el micrófono, así lo haces directamente. Bien, no obstante, la pregunta es bastante concreta. Sí, la pregunta la escribí. ¿Si se pueden asociar los productos para un cliente? Sí. De hecho, yo en Aramis, cuando cotice, lo primero que selecciono es a quién estoy cotizando. Entonces selecciono el cliente José Teperino. Luego voy a indicarle el producto. Entonces ya ese producto ya se sabe que es de José. Lo que me va a servir, por defecto ese producto es de José, pero si mañana viene David y me pide un producto similar, yo puedo copiar las características del producto de José y crear uno nuevo para David. Pero cada producto en Aramis está asociado a un cliente. Ok. Excelente. Bien, entonces, hasta acá yo ingresé las medidas que tengo, que tienen mis máquinas, ingresé las medidas de los sustratos imprimibles. Los sustratos serían los papeles, las cartulinas, o si imprimo una lona, ingreso cuál es la medida en que el fabricante me provee ese material y también puse las medidas del producto. Con eso, el sistema aplica un logaritmo inteligente y me va a hacer lo que, bueno, muchas veces hacemos a mano cuando hacemos un presupuesto, que es estimar el pliego óptimo para este trabajo, para esta combinación máquina, trabajo, material. Entonces yo acá, lo que estamos viendo en esta pantalla es una máquina offset 72102, el sistema, acá yo estoy posicionado en la tercera opción, y me muestra que puedo sacar este producto de una hoja que mi fabricante me la provee de 63 centímetros por 88, y como mi máquina es grande, el sistema me está mostrando que lo puedo meter entero, así como me lo trae el proveedor. Puedo también pedirle que me calcule un refile y puedo indicarle de cuántos milímetros es ese refile. En Argentina llamamos refile al borde que le sacamos para que el material entre más parejo en máquina. Acá te está haciendo una pregunta, que no le activo el micrófono porque él tiene mala señal. Entonces, la pregunta es si los estuches no son en cuadrado o rectángulos perfectos, ¿cómo puede el sistema optimizar o sugerir con poco margen de error? Perfecto. Excelente tu pregunta, David. El sistema, para lo que es, por ejemplo, las cajas medicinales, que en Argentina lo solemos llamar estuche tipo galeno, y otros estuches estándar, como el fondo automático, el fondo americano, ese tipo de estuches el sistema puede calcular el encastre. Puede calcularlo directamente y exactamente, con la mayor precisión posible que se necesita para calcular el pliego.
Bien. Perfecto, entonces voy a avanzar un poquito con el circuito y después seguimos con las preguntas, pero sí. Pues como sugerencia de uno de los oyentes, y me parece correcto para que no se interrumpa el camino, vamos a esperar a que yo les diga que hacemos las preguntas. Hacemos un poquito más el recorrido y en todo caso anótense las preguntas para no olvidarse y después las respondemos. Así no lo interrumpimos tanto. Muchas gracias. Perfecto. Para redondear el tema del estuche, sí, el sistema calcula el encastre y va a calcular el pliego exacto para entrar en máquina con esa caja. Bien, acá el sistema me está ordenando las distintas opciones según el desperdicio que tendría en cada una de ellas. Muchas veces no cuento con el formato óptimo y si yo sé que este trabajo, además de estar presupuestándolo, tengo muchas chances de necesitar fabricarlo en el corto plazo, tal vez me conviene seleccionar otra opción de material que no es la óptima, pero es la que tengo y con la que le puedo responder al cliente con una producción rápida. Bien. Ahora sí, lo que van a ver en pantalla es un ejemplo de qué ve el presupuestista mientras está confeccionando el presupuesto en Aramis. Acá van a ver una lista, esta lista que dice diseño, CTP, papel, corte inicial, arreglo de máquina. Esto es una lista arbitraria, se la ve bastante genérica porque, bueno, todos tienen más o menos el mismo proceso, pero esta lista la hacemos a medida. El sistema no tiene una lista por defecto, esto es parte de lo que vimos en la placa de parametrización. Entonces, si el usuario dice, yo cuando hago un presupuesto necesito que me aparezca la opción de diseño, de planchas, de papel, de corte, bueno, esa necesidad va a ser esta lista que es lo que llamamos plantilla. Entonces yo acá estoy cotizando un folleto y no sé si se llega a ver, pero en la pantalla hay algunos de los costos que están prendidos, o sea, tienen un tilde y tienen un valor. Esos son los costos que estoy considerando. Y otros están apagados. Quiere decir que son opcionales. Es muy probable que yo cuando cotizo un folleto tenga que cobrarle siempre la impresión, el corte, el papel. Pero si en algún caso particular mi cliente me dice, el papel te lo voy a dar yo, puedo destildar ese costo. Y si me dice, el folleto lo quiero con una laca UV o con un laminado, puedo tildar el proceso que necesito. Entonces yo, si estoy cotizando un folleto, no voy a tener el costo pegado en su plantilla. Pero cuando cotizo una caja, sí voy a tener ese proceso. Y si cotizo una revista, tendré el proceso de encuadernación acaballado o encuadernación binder. Entonces el sistema, la lista que me va a desplegar, va a estar acorde al producto que estoy cotizando. En esta misma pantalla, además de los costos, en la parte superior hay unos porcentajes. El porcentaje de utilidad, otro incremento adicional y hasta 3 comisiones. El sistema maneja un margen de utilidad, un porcentaje de utilidad que puedo setear en cada uno de mis clientes, pero también puedo manejar un margen por defecto para cuando el cliente no tiene nada específico definido en su ficha y puedo cambiarlo en cada cotización. Entonces, más allá de que los procesos tengan una fórmula y el costo sea lo calculado de la mejor manera o de la manera más exacta que encontré, el margen puede variar. Tal vez no es lo mismo cuando me piden 500 folletos o 10.000. Yo puedo jugar un poco con ese margen. No es lo mismo un cliente nuevo que estoy tratando de desarrollar que un cliente que tengo una relación más afianzada, etcétera, ¿no? Cada trabajo tiene su riesgo. Hay trabajos que tienen muchos procesos tercerizados, creo que en México le dicen maquila, procesos que no voy a hacer en mi empresa, sino que le voy a pedir a un proveedor que lo haga. Y bueno, puede
puede requerir un riesgo más alto, entonces es probable que yo con un riesgo más alto también pretenda una rentabilidad más alta. Eso lo puedo manejar en cada caso y además cuento con la posibilidad de manejar un porcentaje de ganancia por cada uno de los procesos y puedo manejar porcentajes distintos. Puedo decirle, a lo que es mano de obra, yo pretendo ganar un 20%, a lo que es insumos, un 15%, y lo que son procesos tercerizados, un 25%. Entonces eso lo puedo manejar individualmente en cada presupuesto o puedo setear valores por defecto de esas utilidades o esos incrementos. Inclusive también se puede tener un esquema ya predeterminado por cliente de las distintas formas de márgenes. O sea, yo puedo tener en cada cliente ya grabado que tiene tal utilidad o tal comisión o tal incremento para que el mismo presupuesto hecho para un cliente y para otro sin tener que cambiar nada, y esto es muy bueno para cuando yo delego la tarea, y no tener que pensar qué margen de utilidad le voy a calcular, directamente el sistema me lo ofrece porque está directamente asociado al esquema del cliente. Perfecto. Entonces, en esta pantalla el presupuestista puede destildar los procesos que necesite, lo que quiera cobrar, manejar el porcentaje para llegar al precio y también puedo definirle cuáles son los costos opcionales que el cliente me pidió. Por ejemplo, en este caso, no sé si se llega a ver, pero hay una línea que dice laca UV brillante, que está en un color celestito, distinto de lo que es tinta, por ejemplo. Eso yo le estoy diciendo que ese proceso, en la propuesta del cliente, se lo muestre de manera discriminada. Esto me va a evitar que hacerme dos presupuestos. Cuando el cliente me dice, Marcelo, cotizame este folleto con laca o sin laca, por 5.000, 6.000 y 7.000. Bueno, yo, si seteo la laca de esta manera, ya me evito de hacerle con laca y sin laca. Le voy a decir, este producto te sale tanto y si necesitas laca, le tenés que adicionar este importe. Otro punto interesante que se puede ver en esta pantalla es que algunos costos están en color verde y otros en color negro. Esto es porque el sistema permite tener algunos costos asociados a una moneda extranjera, que en general es el dólar. Entonces esto me va a permitir que yo, cambiando una sola variable, que sería la cotización, se me actualicen muchos costos. Y yo puedo tener una combinación. Tal vez mis procesos, lo que es donde tengo un valor hora, un valor de mano de obra, lo tenga en la moneda local. Pero si yo, las planchas para la máquina offset o la tinta inkjet para mi máquina digital, es un producto que compro y siempre está atado al dólar porque es un producto importado, ese costo en sí lo puedo tener asociado a la cotización del dólar. Entonces el sistema automáticamente lo va a multiplicar por la cotización que le haya puesto yo del día de hoy. Bien. Por ejemplo, en el caso que hablábamos antes del pegado, que estaba el adhesivo por un lado, o sea, el costo del insumo, y por el otro lado el costo de la mano de obra, a veces es interesante tenerlo en costos totalmente separados porque uno tiene incidencia dólar y el otro no tiene incidencia dólar. ¿Sí? Pero de todas maneras se calculan las dos cosas. Perfecto. Voy a pasar a la siguiente placa. Esto es muy común en gráfica, es un factor que trasciende todas las regiones, que es que los clientes solicitan distintas cantidades. O sea, el mismo producto piden una escala que muchas veces si yo no cuento con una herramienta es probable que no me dé el tiempo para hacer todas las escalas o que, bueno, la haga dedicándole un montón de tiempo, ¿no? El sistema tiene una herramienta que en segundos hace las distintas escalas que me haya pedido el cliente, no importa si son 3, 4 o 25 escalas, la hace realmente en segundos, pudiendo cambiar la cantidad, el material y los colores. Pero además de que me hace instantáneamente las alternativas, yo puedo después entrar a cada una de ellas y cambiar algo particular. Por ejemplo,
si el cliente me pide por 1000, 2000, 3000, 4000 y una escala hasta 10.000, yo tal vez en el de 10.000 quiera manejar un margen distinto que en el de 1000. Tal vez prefiero, en vez de ganar un 30%, ganar un 20%, pero tener la máquina pasando de 10.000 plios y no 1000. Entonces yo, además de aprovechar la automatización, puedo después entrar y hacer algo particular. Eso particular puede ser cambiar el margen o a veces es también cambiar el formato o la máquina, ¿no? Entonces, acá es donde se ahorra realmente mucho tiempo. Entonces el cliente me dijo, Marcelo, quiero 5.000, 6.000, 7.000 y 8.000 con laca o sin laca. Es para mí prácticamente el mismo tiempo que si me hubiese pedido un solo presupuesto de 5.000. Porque las alternativas y los procesos adicionales no me generan un esfuerzo. No se van a llevar tiempo mío. Bien. Siguiendo el circuito lógico que vimos al principio, yo cargo un producto, hago la presupuestación y le voy a enviar la propuesta a mi cliente. La propuesta tiene que ser una propuesta clara y que tome información de lo presupuestado. Cuando yo hago un presupuesto a mano, es probable que en una hoja o en un Excel haga las cuentas, calcule los costos, le ponga el precio y después, por otro lado, tipee en un mail lo que le acabo de cotizar. Esa desconexión entre ambos procesos puede generar errores. Por ejemplo, yo tal vez no le coticé con laca y en la descripción la copié como él me lo mandó y le puse que tenía laca, o al revés. El sistema, el Aramis, va a armar la propuesta en base a lo que se presupuestó. Entonces siempre va a reflejar realmente el precio con la composición del producto. Entonces, además de que va a evitar errores, se hace automáticamente. El sistema ya redacta la descripción, ya pone el precio y pone los procesos adicionales como la LACOV. Entonces, en segundos yo ya tengo la propuesta, una manera clara de transmitirle a mi cliente el precio de lo solicitado. Además de lo que el sistema redactó automáticamente, el usuario siempre tiene la posibilidad de complementar con información, con autotexto, ciertas leyendas, ¿no? A veces a cada cliente le hacemos ciertas aclaraciones, que el troquel lo tiene que pagar solamente una vez, que no incluye colores metálicos, o que lo tiene que retirar, o que el flete sale tanto, o sea, todo lo que yo quiera completar, se lo puedo completar directamente del sistema para que me quede el antecedente de lo que le informa el cliente. Acá hay una pregunta que les voy a contestar, porque si no vamos a salir de la diapositiva. Los números de presupuesto que ves, 7.300 y pico, son los presupuestos internos. Pueden ser con muchas alternativas, como esta que dice A, B, C. En cambio, el número 375 es el número de la propuesta al cliente. Llevan como correlatividades diferentes, porque uno puede tener un montón de presupuestos internos, todos juntos en una propuesta. Esto posibilita que si un cliente me pidió 1000 folletos y además me pidió 500 carpetas y 5000 estuches, yo los voy a cotizar distintos, pero en una propuesta se los puedo agrupar todos. Va a ser una sola propuesta con distintos presupuestos internos. Bien, siguiendo el circuito que vimos al principio, el siguiente paso, vendí el trabajo, tengo que emitir una orden de trabajo para convertirlo en una realidad, ese presupuesto, ¿no? En un producto entregable. Entonces, Aramis genera, con la aceptación del presupuesto, una orden de trabajo. Ahí ven un ejemplito de una orden. ¿Cuáles son las características de esta orden de trabajo? Principalmente es una orden que está integrada con el presupuesto. O sea, la información que yo ingresé en el primer paso, cuando el cliente me dijo, ¿cuánto sale esto? Esa información yo ya la estoy aprovechando para el sector de producción. Yo no tengo que volver a decirle que esto es un folleto,
que tiene tal papel, que tiene esta cantidad de colores o que tiene estos procesos. El módulo de presupuesto le transfiere ese conocimiento al módulo de producción. Entonces es una orden que tiene casi todo lo necesario para producirlo. ¿Por qué digo casi todo? Porque muchas veces cuando yo cotizo no requiero toda la información que requiero para fabricarlo. Puedo cotizarlo con ciertos datos, pero después a la hora de fabricarlo necesito, bueno, me dijiste que era a 2 colores, 2 pantones. Bueno, ¿qué número de pantones es? O me dijiste que te lo tengo que entregar, yo le cobré la entrega, pero necesito ahora saber el lugar de entrega. Entonces, es flexible, permite que el trabajo, por un lado, se complete con la información que no se tenía hasta el momento. No se tenía porque no era necesaria. Y además de completarse, permite que se adapte a lo que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, yo cotizo en un formato de papel, que en un formato estándar, que me pareció la mejor opción en ese momento. A las 3 semanas tengo que fabricar este producto. Tal vez el jefe de taller me dice, Marcelo, tenemos un recorte que nos quedó ahí, tiene mucho desperdicio, pero es un recorte, no lo vamos a poder aprovechar para ningún otro papel, pongamos este trabajo. Entonces yo a la orden de trabajo le cambio las medidas del pliego y usamos ese recorte que se iba a terminar arruinando o desperdiciando. Por eso le decimos que es un orden de trabajo flexible. Sí, Anís. Me parece que es un buen momento, porque como estamos pasando un poquito de módulo, este es el módulo de orden de trabajo, terminamos de ver un recorrido del módulo de presupuestos. Tal vez quieran ahora sí hacer alguna pregunta y para después continuar. David me hizo una pregunta que dice, por ahora no tengo una pregunta no respondida, ¿no? Por ahora no. Si alguien quiere preguntar, preguntamos ahora y si no, seguimos. Bueno, parece que nadie quiere preguntar nada. Pueden hacer. Perfecto. Acá José Teperino otra vez quiere preguntar, levantó la mano. Bien. El micrófono. Sí. En el área de presupuesto, nosotros acá en Venezuela manejamos básicamente todo en dólares, pero también convertimos los presupuestos a bolívares. Yo no te entendí muy claro porque me hablas de algunos costos que manejas en dólares. Y lo otro que tenía la duda es si el sistema de una vez cuando montaba el presupuesto, ya lo tenía listo en pantalla, lo podía enviar por correo directamente, o yo tengo que imprimirlo en PDF y asociarlo a un correo. Esas son las dos preguntas por ahora. Gracias. Gracias a vos, José. Volví una placa para atrás para explicar eso que no lo expliqué. El sistema puede tener costos dolarizados y otros en la moneda local. Todo lo va a hacer en una moneda. Tenemos que elegir cuál es nuestra moneda principal. Lo más común es que se seleccione como moneda principal la moneda local. Entonces, el sistema, los costos van a estar dolarizados, pero los va a terminar convirtiendo en la moneda local. Entonces yo voy a tener que mi producto sale X cantidad de pesos en mi moneda local. Luego, Aramis da dos opciones. ¿Lo quieres mandar en tu moneda local? O sea, ya el precio final, ¿no? Es decir, no sé, 1.000 pesos este folleto. ¿Lo querés informar en tu moneda local o lo querés informar en dólares? Entonces, en esta propuesta que estamos viendo en la pantalla, yo puedo decidir, no, a este cliente informáselo en dólar. Entonces, ¿qué va a hacer Aramis? El resultado que me dio en mi moneda local lo va a dividir por la cotización. Pero siempre el sistema o lo recomendado es que trabaje internamente con la moneda local, convirtiendo, ya sea convirtiendo, porque compro este insumo en dólares, entonces pasámelo a cuánto saldría hoy en mi moneda local, o convirtiendo para informar al cliente cuántos dólares saldrían. Bien. José, ¿esa pregunta quedó respondida? No le di. No, no hay problema. Ahí me escribió que sí. Perfecto.
Ahora tenemos otra pregunta. ¿Cómo se Sí, ponen sí. los parámetros iniciales de las máquinas, papeles, etcétera? Le voy a dar audio a, no, perdón, a Dix. ¿Cómo, Anis? No, quería ponerlo en audio. Le reinicio el audio. Así le hablas y por ahí te repregunta. Muy buenas tardes. Bueno, le veo que el programa lo hace, no, digamos, lo que ustedes ya nos indican, pero la parte para mí, digamos, más complicada, más difícil sería poner los parámetros iniciales. O sea, nosotros tendríamos que armar todas esas cosas, cómo funciona eso. Porque claro, una vez que ya está puesto, podemos poner 1000 libros, 5000 libros, lo que sea, ¿no es cierto? Pero ¿cómo iniciamos nosotros de cero, digamos, para llegar nosotros a nuestra forma de cotizar? Bien. Bueno, lo primero que hacemos nosotros es lo que yo llamaba en otras placas la parametrización. La parametrización nosotros relevamos, le vamos a preguntar al usuario qué datos contempla, o sea, los parámetros iniciales, como llama usted, de las máquinas, papeles, etcétera. Eso nosotros hacemos un relevamiento donde usted nos va a decir, bueno, yo tengo una máquina así, que va a esta velocidad, pero cuando el trabajo tiene más de X colores, la velocidad baja, o tiene un tiempo de setup determinado. Todos esos parámetros iniciales nosotros los relevamos, el cliente nos lo da, o usamos un formulario que tenemos de precarga donde el cliente puede completarlo, o hacemos reuniones de relevamiento donde un especialista en la parametrización le va a preguntar muchos detalles, ¿no? ¿Por qué varía la velocidad? Si depende de la cantidad, si depende del formato, y releva los parámetros iniciales y los cargamos en el sistema. Antes de que el sistema se instale y comience el proceso de implementación en sí, hacemos una validación de eso que cargamos para ver si nosotros entendimos bien cuáles son los parámetros iniciales. Pero la idea es que el sistema se instale parametrizado, por lo menos en la parte más crítica que son los criterios de cotización. Si faltan papeles, eso es simple, porque el papel es una tabla que el usuario tiene que poder manejar fácilmente porque, bueno, mañana tiene un formato, cambia el precio. Es una tabla simple, digamos, como la tabla de clientes, ¿no? Usted recibe un nuevo cliente, lo tiene que poder cargar en el sistema. La tabla de costos, que son los parámetros más críticos para el módulo de presupuesto, es una tabla que está abierta, el usuario puede modificarla las veces que quiera, pero nosotros preferimos entregar el producto con esa tabla ya ajustada, personalizada a cada uno de nuestros clientes. Esto es muy importante, muy, muy importante. Es un poco lo que Marcelo hablaba al principio del método que nosotros hemos creado para que las implementaciones sean exitosas. Durante mucho tiempo esperábamos que, como es una tabla abierta, como dijo Marcelo, esperábamos que el usuario pueda parametrizar sus propios costos. Pero eso siempre queda encajonado porque, como ustedes saben, siempre hay cosas mucho más urgentes que hay que atender y hay que sentarse a hacer este trabajo, hay que pensar, hay que realmente resolver un montón de cosas. Entonces, nuestra finalidad es que el usuario, cuando compra el sistema y lo instalamos, solamente tiene que aprender a usarlo. El sistema ya está parametrizado, ya está revisado, ya está funcionando de acuerdo a los criterios que él quiere que funcione, y lo que tiene que hacer es el modo de uso, que obviamente lo hacemos con clases, también remotas, y es simple, puede salir andando en un par de días. ¿Contestó tu pregunta entonces? Sí, gracias. Está muy bien. Perfecto. David tiene algunas, no sé si David querés decirlas ahora. No, me parece que no, ¿eh? Me parece que no tienen otras
preguntas. Bueno, no obstante, yo voy a avanzar y después vamos a hacer otro parate para preguntar. Bien. Perfecto, bien, estamos acá. Retomo el orden de trabajo. La orden de trabajo dijimos que es una orden integrada con el presupuesto, también flexible, parametrizable, puedo hacerle cambios estéticos para adaptarme un poquito a la cultura que tenga la planta que lo tiene que implementar. Hay quienes quieren ver el nombre del cliente grande, otros quieren ver con mucha presencia la cantidad o en qué máquina se asignó. Entonces, este modelo que están viendo ustedes en pantalla es parametrizable, lo puedo modificar, más que nada desde la parte estética, ¿no? Y acá voy a mostrar un poquito más grande. Bien. Acá estoy viendo una orden de offset donde se llegan a visualizar ciertos datos, ¿no? Como la cantidad de colores, qué colores exactamente tiene esta orden de trabajo, la cantidad de planchas, si va a usar las mismas planchas para imprimir el frente o el dorso. Y tiene abajo una cuadrícula, unos campos que el cliente que diseñó esta orden la usa para anotar cierta información o que cada persona que pasa por la cual recibe esta orden le ponga una firma de que la recibió, por ejemplo. Esas son cosas a medida, son cosas particulares que cada empresa puede solicitar que se agregue o no en la orden de trabajo. Esta orden puede variar también según el tipo de producto. Esta es una orden que me sirve para un proceso de offset plano o digital plano, ¿no? Donde va a haber un rectángulo, ya sea de papel, de cartulina, que va a pasar por un proceso. Pero ¿qué pasa cuando en vez de un rectángulo yo tengo una bobina? Hablamos en general del proceso de flexografía. Acá yo tengo una orden que es distinta. Si se llega a ver abajo, tengo unos dibujitos de cuál es el sentido de la etiqueta respecto al rollo que tengo que entregar al cliente, cuál es el sentido de impresión, medida del buje, diámetro. Muchas veces en la industria flexográfica puedo tener distintos códigos de productos para una misma orden, ¿no? Si yo voy a fabricar una etiqueta, hagamos de cuenta de shampoo, puede ser que tenga distintas fragancias, ¿no? Shampoo de aloe vera, sabor vainilla, etc. Puedo tener distintos, entonces yo tengo una misma orden de trabajo, pero con distintos diseños que muchas veces para el cliente son distintos códigos. Entonces puedo también determinar en una orden de trabajo los distintos códigos que tengo que imprimir y qué cantidad tengo que imprimir de cada uno. Bien, entonces, con lo que vimos recién, ¿qué podemos resumir? ¿Qué ventajas nos otorgaría un sistema con estas características que vimos hasta ahora? Por un lado, tener los antecedentes a mano. El sistema, todo lo que voy haciendo, lo almacena. Yo puedo encontrar un presupuesto que le hice un cliente porque tengo la posibilidad de buscarlo por cliente, por nombre, por tipo de producto o por proceso, combinado con fecha, o si está aceptado o fue un presupuesto rechazado. Entonces, es muy fácil acceder a un antecedente. En pocos segundos puedo saber qué presupuesto puedo tener a la mano, el presupuesto que estoy buscando. Y además, tengo antecedentes en forma de listados o estadísticas. Por ejemplo, el sistema sabe los presupuestos que hicimos en un periodo determinado y sabe cuántos me aceptaron y cuántos no. Entonces, con esa información, el sistema me devuelve un dato que es el porcentaje de efectividad. ¿Qué tan efectivo fui en mi presupuestación? Pero esa efectividad yo la puedo analizar por cliente o por producto, o por vendedor en caso de que tenga agentes comerciales que venden mis productos. Entonces, tener
la presupuestación informatizada me permite eso, tener antecedentes a mano y estadísticas. También me permite manejar niveles de permiso. Sí, Anis. Ha habido casos, o sea, el hecho de que uno presupueste todos los productos no quiere decir que esté bien ubicado en cada uno de esos productos, ¿no? Nosotros hemos tenido casos de clientes que tenían una efectividad buenísima en folletería y no tenían una buena efectividad en revistas. Entonces, es importante ir viendo ese tipo de análisis porque podría estar considerando el precio de las planchas muy alto, entonces en las revistas se me iba de las manos el precio y entonces nunca entraba en el mercado y el folleto podía vender. Entonces, ese tipo de análisis hace que pueda meterme mejor, mucho más específicamente y detalladamente en cada una de las distintas plantillas de mi presentación. Perfecto, gracias, Anis. Voy un poquito más rápido, que estamos un poco pasados, así no los entretenemos más de lo que les habíamos dicho. Niveles de permisos. El sistema me permite, como lo primero que hace cuando yo quiero ingresar a mí, me pregunta quién soy, o sea, me pide un usuario y una clave, y según eso me puede permitir modificar costos, hacer presupuestos, hacer solamente una solicitud de presupuesto en el caso que sea un vendedor, poder acceder a cambiar los costos o no, o sea, maneja niveles de permisos. Otra ventaja es la claridad en la comunicación con el cliente. El hecho de poder realizar los presupuestos mediante fórmulas predefinidas y que automáticamente me arme una propuesta para enviarla al cliente, contribuye a la claridad en la comunicación que voy a tener hacia el cliente, ya sea por la coherencia de los precios o por la claridad del PDF que va a emitir el sistema. Alguien me había preguntado, creo que no lo respondí, ahora que pienso, si la propuesta la podía enviar automáticamente por mail. La respuesta es sí. Aramis, esta propuesta que arma, la genera en PDF y desde el mismo sistema puedo poner enviar mail, meter la dirección de mail del cliente y ya se lo va a enviar al cliente. Otra ventaja es la ágil actualización de precios. En un contexto de inflación, como solemos tener en los países de Latinoamérica, es muy útil contar con un método ágil para actualizar los precios, ya sea porque los tengo dolarizados y cambio la cotización, o porque mi proveedor de materiales, a pesar de que lo tienen en moneda local, me lo están variando constantemente. El sistema permite un cambio de precios ágil. Delegación de tarea. Si yo presupuesto hoy a mano con un Excel y quiero enseñarle a una persona que no viene presupuestando o no sabe tanto como puedo saber yo de presupuestación, con un Excel se puede dificultar y con un papel y virome más aún. Al ser un sistema que tiene las fórmulas predefinidas y niveles de permiso, facilita mucho la delegación de tareas y hasta se pueden restringir determinadas acciones, como por ejemplo que se le pueda enviar el presupuesto al cliente. Entonces esto me permite que una persona genere el presupuesto, cargue los datos, los procesos y lo deje listo para que otra persona le dé el ok o la autorización y ese presupuesto llegue para el cliente. Entonces, tener una herramienta como Aramis me facilita delegar la tarea que, como dijimos antes, en general la realizan los titulares de la firma, pudiendo, bueno, dejando de hacer otras cosas, ¿no? Otra ventaja muy importante es la integración de las áreas. Yo mostré que desde el presupuesto pase la información al módulo de producción. Esto es realmente una ventaja en tiempo y en margen de error. Y muchas veces en, posibles roces entre áreas por tener información distinta, ¿no? Ni hablar de la carga duplicada que hace la gente cuando no se tienen áreas integradas a través de la informática, ¿no? Anis, ¿querés decir algo más? No, me parece... Como el sistema, nosotros estamos mostrando el módulo de presupuestación y de orden de trabajo, también tenemos un módulo administrativo y entonces ahí también evita, no para todos los países desarrollados con sus leyes, pero
en el caso de Uruguay o Paraguay, evita la doble carga de un presupuesto a una nota de pedido. Bien. ¿Cómo se implementa esta herramienta? Nosotros tenemos, como comentó Anis anteriormente, un método desarrollado y validado. Que ese método, bueno, tenemos una serie de procesos que tienen muchos años de experiencia. Resumiéndolo, es un poco lo que dijimos, se basa en un relevamiento importante de los parámetros iniciales, la carga de estos parámetros y la validación de los mismos con el cliente, antes de comenzar el proceso de inducción. Entonces, por un lado, ese método, por otro lado, la capacitación en línea, o sea, una vez que el sistema está parametrizado y validado, ya está instalado, comenzamos a hacer una capacitación y el acompañamiento constante, que es fundamental para que el usuario pueda implementar el sistema lo antes posible, como para comenzar a aprovechar las ventajas lo antes posible también. ¿Cómo es el servicio postventa? Nosotros brindamos servicio, o sea, somos fanáticos de brindar el servicio postventa, no nos conformamos con vender un sistema, sino que queremos que lo usen, queremos que cuando se encuentran con otra empresa gráfica digan que usan Aramis y que no pueden vivir sin Aramis. Y para eso nosotros hacemos mucho énfasis en el soporte, en el servicio postventa. Entonces damos soporte vía Skype, también tenemos herramientas de asistencia remota donde podemos conectarnos a los ordenadores de los usuarios y ayudarlo como si estuviéramos al lado. Y obviamente correo electrónico y telefonía, que ambos son cada vez menos usados, pero bueno, también recibimos tal vez consultas por estos medios. Solemos establecer una relación muy fluida con los clientes, porque bueno, sabemos qué es lo que necesita, principalmente los primeros pasos, ¿no? Donde hay cierta inseguridad, desconozco la herramienta, siempre lo hice con un Excel o siempre lo hice a mano, y ahí es donde es más importante nuestra presencia, y ahí es donde queremos estar y acompañando al cliente para que esta experiencia que al ser un cambio tiene cierta parte difícil, cierto obstáculo a sortear, pero con el acompañamiento nuestro suele hacerse mucho más llevadero y se alcanza el objetivo en general en el corto plazo. Sí, a veces es una de las características más importantes, ¿no? Tener el acompañamiento, de saber que no solamente compré, sino que cualquier problema que tengo el respaldo de muchos sistemas que posiblemente sean muy buenos, pero que la única manera que puedo hacer una pregunta es por mail y tengo que esperar 2 o 3 días a que me contesten. Acá nosotros estamos realmente, como dijo un cliente mío de Paraguay, como si estuviéramos en la oficina contigua. Ese fue un gran halago que nos han hecho. Bien, y para redondear, acá vuelvo a poner los objetivos que definimos en un principio. Velocidad de respuesta, optimización de recursos, disminución del margen de error. Todos estos objetivos, y a medida que los vayamos alcanzando, que no siempre es un alcance total, no es un camino, es una manera de trabajar, a medida que nos vamos acercando a esos objetivos, eso se va traduciendo en rentabilidad directamente. Es directamente proporcional a lo que podamos obtener del negocio, ¿no? No solamente rentabilidad, sino, como decíamos al principio, eficiencia, ¿no? Que es ahorro de tiempo y que ese tiempo pueda ser mejor usado. Exactamente. Que terminamos aquí en la recorrida del sistema y de esas características. Si quieren hacer alguna pregunta, bueno, o levantar la mano o pasar por el chat la pregunta, o que solamente quieren hablar y yo les doy el micrófono. Vamos a esperar un momentito. Acá tenemos a alguien que está preguntando. También es David, que dice: vivimos en tiempos sin precedentes y ahora el trabajo a distancia es importante. ¿Puedo acceder a Aramis en forma online?
Bien, la respondo yo, Anis, si te parece. Sí. Aramis es un sistema de escritorio. Por defecto, no es un sistema web que yo pueda acceder mediante una página. Pero hoy existen muchas herramientas que ponen a disposición un servidor en la nube. Entonces, si ustedes tienen un servidor donde está instalado Aramis, ese servidor, en general esa configuración la hacen los técnicos de las empresas, lo ponen en la nube, o sea, abre un acceso, un escritorio remoto de Windows, para que los distintos usuarios puedan acceder sin estar físicamente en la empresa. Entonces, si bien Aramis nativamente no es una herramienta web, sí tenemos muchos clientes que la utilizan de manera web con esta herramienta de escritorio remoto de Windows. Existen muchas, pero esta es la que tal vez recomiendo yo porque permite tener distintos usuarios simultáneamente en el mismo servidor. Por supuesto que va a depender de la capacidad de ese servidor. Bueno, acá también hay otra pregunta que dice, ¿cuántos usuarios podemos tener? Los que necesites. O sea, nosotros tenemos un sistema de venta de sistema que es el sistema en particular, tiene una sola licencia y después se pueden adquirir todas las licencias adicionales para tener simultaneidad de uso en el sistema. O sea, nuestro concepto de licencia es que los usuarios puedan estar en el sistema al mismo tiempo. Y eso es adquirible. Adquirible en el sentido de comprable, ¿no? Quiero decir. Otra pregunta. ¿El sistema está vinculado entre presupuestos y administración, y a producción, inventarios, etcétera? O sea, el sistema está vinculado a presupuestos y administración. Esa es una afirmación de lo que yo dije. ¿Y también a producción y a inventarios? Bien, la respondo yo. El sistema sí está vinculado a la producción, también tiene un sistema de inventarios y en general todos nuestros módulos están vinculados entre sí. Además de los módulos principales que estamos hablando, tenemos otros módulos como el módulo de no conformidades, donde yo puedo, si tengo un sistema de gestión de calidad, puedo ingresar las no conformidades y la voy a tener asociada a la orden de trabajo. La orden de trabajo que se generó automáticamente en el presupuesto. Entonces, siempre que los módulos de Aramis están integrados. Si tengo un módulo de compras, cuando yo ingreso el material, eso me da de alta el stock. Si tengo el módulo de carga de partes de insumos, donde en la producción voy a indicar lo que consumí, eso me da de baja el stock. Entonces, la idea de este ERP es que justamente la información esté integrada. Así que la respuesta es sí. Acá tenemos otra pregunta. ¿El sistema me calcula la eficiencia por máquina o departamentos? ¿Contestás vos, Marcelo? Como quieras. Vale. Bien. Nosotros tenemos, en este alcance llegamos, digamos, hasta el orden de trabajo. Después en la producción hay distintas opciones y hay algunos productos que sí pueden calcular la eficiencia por máquina o por departamentos, ¿no? Son sistemas que requieren una conexión de ciertos dispositivos en las máquinas o de que se informe desde la producción lo que está pasando en cada máquina y a partir de ahí poder hacer algún análisis de eficiencia por máquina, por departamento, por turno, por maquinista, etc. Acá me están pidiendo más información de precios, que le estoy diciendo a esta persona de Ecuador que le voy a mandar un presupuesto con gusto y que una demo podemos hacerla online en cualquier momento que usted prefiera. Bien. David dice, siento que el programa está desarrollado muy aplicado a editores.
Pregunta si tiene la misma fuerza para estuchería. Bien. En Programa- realidad, David, sí, Iba a contestar. sí, sí. En realidad el programa se hizo para estuches, o sea que tiene un montón de know-how de estuchería y después fue agregándose la parte de editorial, folletería, editorial, etc. O sea que tiene distintos formatos de estuches, castres, tiene el estuche galeno, tiene fondo armado, fondo automático, y distintas posibilidades. Eso lo podemos ver también en una demostración particular cuando usted quiera. Yo tuve que elegir un ejemplo y bueno, tomé un folleto porque me pareció más genérico, pero bueno, sí existen productos de estuche como menciona Nick, que después podemos profundizar. Nos está preguntando José en qué está desarrollado y qué base de datos usa. Bien. El sistema está, Giovanni? No, sí, responde. el sistema está desarrollado en Visual Fox y usa bases nativas. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, Hay preguntas, José, si hay versión web. No hay versión web. Es un sistema de escritorio. O sea, un poco lo que Marcelo contaba es que si bien es un sistema de escritorio, se puede acceder remotamente por algunas aplicaciones remotas, ¿no? Como Terminal Server. ¿El programa tiene recogida de datos en planta? No, o sea, nosotros estamos asociados a un partner que, también argentino, que desarrolló un sistema que recoge, que se puede directamente conectar con las máquinas impresoras y otras máquinas para hacer la recogida de datos en planta automática. No obstante, sin usar ese programa, que sea la recogida de datos automática, el sistema tiene una forma de cargar las partes de producción y las partes de insumo para tener realmente un costo real de la orden de trabajo y una comparativa con la presupuestación. Acá nos preguntan si necesita ambiente Windows, una PC. Sí, requiere ambiente Windows y una PC. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Les voy contando que cualquier necesidad, muchas gracias, nos dicen excelente presentación. Quiero invitarlos a no tener ningún reparo en contactarnos, en querer hacer una nueva presentación, una recorrida real del sistema, o sea, una demostración en línea, haciendo un presupuesto realmente o una orden de trabajo en el sistema, en particular, en conjunto. Bueno, tienen nuestros datos, nuestros mails, y estamos a la espera de sus planteos. Muchas gracias por el tiempo dedicado. Y bueno, realmente ha sido un placer. Perfecto. Bueno, les voy a poner micrófonos, pero por lo menos nos saludemos. A ver, o decir chao. Voy a aprovechar mi internet para saludarlos. Muchísimas gracias de verdad por la atención. Disculpen la cantidad de preguntas. Y bueno, continuamos por correo electrónico, ¿no? Que por ahorita, por lo menos para mí es lo más factible. Perfecto. No, Perfecto. las preguntas son siempre interesantes. A veces las hace uno solo, pero no en la demostración. Muchas gracias a usted entonces por eso. Gracias, muy, muy amable. Bueno, si quieren pueden reactivar su micrófono, ya se los dejé por chat. Bueno, algunos nos están diciendo muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar. Los esperamos para profundizar. Bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Y saludos a todos. Que la cuarentena o la pandemia termine rápido. Tengamos de nuevo el mundo anterior, que tiene sus cosas buenas también. Bueno, gracias. Adiós.